Atención a la última hora porque hace apenas muy pocas horas ha llegado Leonor a bordo del Cano, en lo que supone por fin el final de su formación naval, el que ha sido su hogar flotante durante los últimos 6 meses de su formación en la Armada. Pues ha llegado a Pontevedra en torno a las 5 de la tarde. Ahí se ha producido el esperado desembarco de ella y de 75 compañeros guardiamarinas más. La hija de Felipe VI ha saludado a todo el mundo. Ahora veremos las imágenes. Había muchos congregados en el muelle de la Escuela Naval Militar de Marín. Y apenas a pocos kilómetros se encontraban parte de su familia. No Felipe y Leticia, que en este caso, bueno, Felipe está en Londres, Leticia no sabemos, pero como digo, a pocos kilómetros se encontraban en San Xenxo, en las regatas, la infanta Elena y su padre, el rey emérito Juan Carlos I. De hecho, se estaba hablando que podrían haber coincidido al mediodía en la ría de Pontevedra, pero finalmente dicen que no ha sido así. Este próximo lunes será un día especial, en este caso para Leonor. Hay que decir que termina esta formación con polémica. Se habla de que ha tenido 2 suspensos o 2 faltas dentro de su formación militar. Ahora las contaremos. Pero, como decimos, mañana lunes a las 10:30 en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, recibirá la Medalla de Oro de Galicia, en lo que supone un reconocimiento a su papel institucional y al estrecho vínculo que mantiene con la comunidad gallega. Será una ceremonia especialmente emotiva, coincide además allí con la festividad de la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Armada, y con su nombramiento como alférez de fragata. Tras el acto en Santiago y ya pasado el mediodía, la hija mayor de los reyes se trasladará de nuevo a Marín, donde será distinguida con el título de hija adoptiva de la localidad. Y recordemos que todo este año empezó allí la formación naval después de haber recibido la formación militar en la Academia de Zaragoza. Formación militar terrestre, está esta naval y le queda todavía la del aire. Y bueno, pues Marín quiere agradecer un poco ese vínculo forjado con la princesa de Asturias durante su paso por la escuela naval. En ese escenario de la escuela naval se producirá uno de los momentos más esperados, el juramento o promesa de Leonor ante la bandera, es decir, la jura de bandera, con Leticia y Felipe, también con la infanta Sofía y probablemente también con la reina Sofía, porque han dicho la familia real al completo. Felipe tendrá que venir de Londres, pues van a presenciar cómo la princesa recibe de manos del rey esos reales despachos de empleo, culminando así su instrucción naval. Bueno, ya han pasado 6 meses desde que ella embarcara en el Cano, hemos sido testigos de sus desventuras. La verdad es que pues ha habido polémica para todos los gustos. Pero bueno, ya termina esta etapa bajo las órdenes del capitán de navío Luis Carreras Presas do Campo. Y bueno, se pone punto y final a una etapa clave en la formación militar de la heredera al trono. Tras esto, bueno, ahora hay polémica porque quieren hacer, a ver cómo lo digo, dejar abierto mar y ben al público. Hay una serie de movimientos en Mallorca que piden esto y que, bueno, podrían peligrar un poco las vacaciones, pero ya serían un poco las de los años siguientes. Leonor va a disfrutar de estas semanas de descanso junto a sus padres y a su hermana, la infanta Sofía, en Palma de Mallorca. Y ya a finales de agosto será cuando retome su agenda y comience esa formación en el Ejército del Aire y del Espacio. El primer destino va a ser la base militar de San Javier, donde aprenderá a pilotar aviones militares, siguiendo los pasos de su padre, el rey Felipe VI. Se vienen cositas fuertes porque aquí ya no es solo una formación naval, ¿verdad? Llevar una aeronave como que requiere un poquito más de dificultad en todo caso.
Que hemos dicho que ha habido polémica. Bueno, por ahí veis al novio de Leonor, que es este de la izquierda, el que está más adelante, que es el que se le vio con ella en la fiesta esa en Brasil y, si no me equivoco, en las fotos que le pillaron en la playa. Bueno, que como digo, el rendimiento de la princesa Leonor pues no ha sido excelente o sobresaliente, a pesar de lo que quieran decir. Se ha evidenciado que no ha sido así. Ella ha disfrutado de condiciones especiales por ser quien es. Su plan de formación, de hecho, ha sido reducido de 4 a 3 años, lo que es algo inédito para un cadete sin causas médicas o extraordinarias. Y bueno, pues en este sentido no se habla de trato de favor, pero sí de que evidentemente ha tenido que hacer todo más rápido, y esto le habría llevado a recibir lo que se han llamado 2 suspensos en materias técnicas. Al parecer, bueno, pues consta al menos una falta también por indisciplina, que fue retirada. Dicen que hay pruebas físicas que no ha completado y ejercicios que se repiten hasta el cansancio, excepto para ella. En cualquier caso, todos tenemos claro que Leonor va a ser la número 1 de su promoción, va a ser la jefa de los ejércitos. Y bueno, a pesar de que se nos ha vendido esto como una ficción militar, pues yo creo que en este sentido hay que valorar también el hecho de haber aparcado el estudiar una carrera universitaria estos 3 años y ir un poquito ya más mayor, en este caso con 21 o con 22. En cualquier caso, sí, bueno, los instructores saben que su trabajo está condicionado. Ha habido problemas también con los escoltas, que aquí lo hemos contado. No porque no hayan hecho bien su trabajo, sino porque, bueno, pues esta chica también ha estado sometida a una presión mediática constante, que evidentemente, pues entiendo que también en algún momento se haya distraído. Todo se prepara para que Leonor reciba las máximas distinciones, será nombrada primera de su promoción y, bueno, pues se le ha recomendado seguir en forma, a pesar de que, bueno, ya no esté tan encima con los ejercicios militares, y que no es una cuestión de inteligencia sino de actitud, que se puede esforzar en lo protocolario, pero que no deje de lado tampoco esta formación militar que ha adquirido. Bueno, pues esta es un poco la información de última hora. Mañana estaremos pendientes a esa jura de bandera de Leonor, os la contaremos por aquí. Así que nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC también. Uniros al canal de WhatsApp para tener todos los vídeos. Gracias por estar ahí.